Hablaremos hoy otra vez de alquimia, o de algo parecido con la alquimia. Vamos a ver si sale esta historia, ¿no? Podríamos decir que la historia comienza con un señor llamado Alexander Seddon, que vivía en Holanda y que era muy aficionado a la alquimia. Andaba por una costa desolada y descubrió, casi muerto en una desolada costa, al señor Jacob Hansen, que parece que andaba navegando por el Mar del Norte y naufragó. Y Alexander Seddon, que vivía por allí, lo encontró. Está claro, Hansen naufraga y el escocés Seddon lo encuentra en la costa y lo rescata. ¿Qué le pasa, amigo? Le dice, ya lo ve, el naufragado. Es un lindo viejo. Un tipo tirado de la costa, viene ahí y dice, ¿qué le pasa, caballero? He naufragado, ¿no? Dice el hombre, y puede, para demostrar su naufragio, hace un gesto como señalando la ausencia de todo barco. Bien, lo rescata, Seddon, le proporciona medios para recomponerse, volver a su casa. Un año más tarde, Seddon visita al marino, a Hansen, al marino que había socorrido. Pasó con él algunas semanas. Hansen, el rescatado de Hansen, ¿no?, le confesó a Seddon, el que lo había ayudado, que era aficionado a la magia y a la alquimia. Le dice, mira, usted me rescató, yo soy muy aficionado a la magia y a la alquimia, para que vea que no le miento. Dice, ¿tiene un pedazo de plomo por ahí? Sí. Bueno, mire, ya le transformó en oro. Y grabó con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación. 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Y en agradecimiento por la ayuda que le había prestado Seddon, le entregó un sobre, una bolsita, con eso. Y le dijo, mire, usted me ayudó, como yo soy capaz de convertir cualquier cosa en oro, le regalo esta bolsita con este polvo rojizo, y usted podrá con él transformar cualquier cosa en oro. Le dijo. El otro quedó deslumbrado y se fue. Saludó y se fue. Y decidió, con aquella bolsita, dirigirse a Alemania para ver si podía hacer algún dinero. Seddon no sabía nada de magia, no conocía ningún procedimiento, pero tenía ese polvo rojo que le habían regalado. Empezó a caminar por Alemania, adoptó una actitud misteriosa, difusa, se fingía, o quizás se creía, portador de enormes poderes, y en realidad lo único que tenía era esa bolsita con polvo mágico que le había regalado el amigo Hansen. Este amigo Seddon, Alexander Seddon, era petizo, y para hacerse el misterioso empezó a vestirse de negro y con tela de seda. Ya se sabe que cuando uno ve a una persona vestida de negro y de seda, conjetura que en su poder hay un polvo rojo que transforma los metales en oro. Bueno, anduvo por ahí. Trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salieron. Y en Estrasburgo se detuvo en la casa de un orfebre llamado Phyllis Gensenhoven, y se lo mostró, quiso convertir algo en oro y no pudo. Entonces tuvo la idea de darle un líquido cualquiera y le dijo que era un elixir que le iba a servir para mejorar su salud. Gensenhoven mostró ese elixir a las autoridades de Estrasburgo, pero
bien porque el elixir no servía para nada, lo llevaron preso y más tarde fue ejecutado por hereje. Mientras tanto, Alexander Seton, que era el que le había regalado el elixir, siguió su viaje, anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Múnich, por Hamburgo, en todas partes sacaba el polvo rojo y trataba de transformar algo en oro. Seton esperaba que algún príncipe se enterara de sus virtudes y lo llamara a la corte, porque ahí estaba el negocio, conseguir que la corte. Entonces yo le decía, mire, yo trabajo transformando cosas en oro, desde luego esto no es inmediato, yo con este polvo lo pongo aquí, esperamos 3 meses, pero deme algún dinero y alójeme. Ese era el negocio. Muy bien, el primero que lo llamó fue el duque Federico I de Württemberg, pero Seton no fue, porque Federico de Württemberg era famoso por lo siguiente, parece que llamaba a supuestos alquimistas a su corte, porque andaba muy falto de dinero. Entonces, para conseguir la transmutación, para transformar plomo en oro. Pero al que no tenía éxito, lo mataba. Entonces, imagínense que Seton, cuando fue invitado a esa corte, salió rajado. En 1603 se presentó en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Primero lo trató bien, con halagos y promesas para ver si podía sacarle el secreto de la fabricación. Seton desplegó, hizo algunos, aprovechó también para vender talismanes contra el embarazo, decía conocer el futuro a través de la coloración de los orines, o sea, examinaba los orines de una persona y le decía el futuro. También decía tener un brebaje que mezclado con vino despertaba en las personas más recatadas las más encendidas lujurias. Así que todo el mundo compraba ese brebaje para encargárselo a sus amigas. El caso es que Cristian II no quedó muy conforme con Seton, que por otra parte no quería confesar los secretos de su polvo rojo, si es que algún secreto había. Y como se resistía a confesar los secretos, Cristian II lo encarceló. Lo metió en una nauseabunda prisión de una torre, custodiado por 40 hombres, lo tuvieron encerrado 3 meses para ver si le hacían escupir el secreto del polvo rojo. Allí aparece en escena Mikael Sendivogius, que era un polaco. Era un noble polaco que se había ganado la confianza de Cristian II. Y obtuvo permiso para visitar a ese prisionero. Se ofreció para visitarlo, le dijo a Cristian. Así que no quiere decir cuál es el secreto de la transmutación de los metales. Déjame visitarlo que yo le voy a soltar la lengua. Muy bien. Y allí se presentó Sendivogius. Llegó a la celda donde estaba Seton y le dicen, ¿qué me das si yo te libero? Ya había aprendido el arte de embaucar. Le dijo, tanto que tendrás para el resto de tu vida. Eran 2 mentirosos. Sendivogius fue a Cracovia, vendió algunas cosas, trajo dinero, empezó a visitar a Seton todos los días, con la guita que había obtenido de sus ventas, le daba vino y manjares a la guardia que custodiaba a Seton, tanto vino a los soldados que quedaron completamente borrachos. Sendivogius robó la llave, liberó a Seton, antes había sobornado a los guardias del acceso al palacio. El caso es que huyeron los 2 rumbo a Cracovia. Ahí Seton le otorgó a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación del oro y le entregó además lo que le quedaba de aquel polvo rojizo. Los días en la cárcel habían dañado tanto el cuerpo de Seton que murió pronto. A los pocos meses de ser liberado murió en Cracovia. Sendivogius se quedó lo que quedaba del polvillo de Seton y con un papel donde había algo que parecía una supuesta fórmula. Pero no entendió mucho lo que decía el papel. No había mucho que entender. Se fue de todos modos a la corte como alquimista. Pero no tuvo suerte. En el camino a la corte fue hecho prisionero por un conde morado. Se le hizo saber que sería puesto en libertad solo si revelaba el secreto de aquel polvo rojizo. Y el hábil Sendivogius consiguió hacerse de una lima, cortó los barrotes de la ventana del calabozo, hizo una cuerda, se descolgó, huyó a Praga, y en Praga fue a ver al protector de los alquimistas.
aquel de quien hablamos siempre, al emperador Rodolfo. Rodolfo lo recibió, lo atendió bien. Al poco tiempo, Sendivogius cobró coraje y fue a presentarse, pero que podía traerle riqueza, que era la corte del ya mencionado Federico de Württemberg, aquel ante el cual no se había presentado Zedon porque tenía miedo de ser muerto. Ya hemos dicho que aquel príncipe al que no convertía el plomo en oro lo mataba. Muy bien, allí Sendivogius se encontraba en una situación comprometida, le quedaba poco polvillo rojo, conocía el mal carácter y las peligrosas costumbres del duque. Situación comprometida lo vino a sacar un alemán, Johann Müller, quien había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de peluquero. Los ayudantes de peluquero suelen adquirir alguna clase de conocimiento químico. Había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. Cuando se rumorea que uno es inmune a las balas, la gente empieza a respetarlo. Este hombre estaba en la corte de Federico de Württemberg y solía hacerse disparar con balas de plomo. Era un plomo amalgamado que no lograba herirlo. Pero para demostrar su poder ante el duque Federico se hacía tirar unos tiros. Y en recompensa por aquellas exhibiciones obtenía los favores del duque. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius en la corte, sintió que su posición ante Federico estaba amenazada. Procedió entonces con cautela. Le dijo al polaco, a Sendivogius, que estaba en situación peligrosa, que había oído decir que el duque lo iba a encarcelar en cualquier momento. Mire, mejor tómesela, rájese, huya. Y lo hizo huir por un camino que se encargó de señalarle prolijamente. Y Sendivogius rajó y cayó en la trampa. En el camino fue apresado por hombres de Müller y le afanaron el polvo mágico, el poco que tenía. Müller se presentó ante Federico, dijo que el polaco que había huido era un estafador y que él tenía los verdaderos polvos mágicos, que eran en realidad los que él le había. Se dispuso entonces a convertir en oro un pedazo de plomo. No le salió. No le salió. Tráigame un pedazo de plomo que lo voy a convertir en oro. Sacó el polvo colorado, lo hizo así, dijo unas palabras y no le salió. Entonces el implacable duque de Württemberg lo mandó al patíbulo y lo mataron. Durante la ejecución había un espectador muy divertido, que no era otro que el polaco Sendivogius, que había vuelto nada más para ver cómo le iba al que lo había afanado. Y así se terminaron los polvos mágicos aquellos que el marino dio a Seton, que Seton dio a Sendivogius y que Müller le afanó a Sendivogius. Se terminaron, no había más. En el año 1619, Sendivogius se presentó en Viena, dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador. Y para regocijo de todos, aquí viene la parte que me gusta de esta charla. Para regocijo de todos, Sendivogius convirtió en oro puro una moneda de plata. Posteriormente se supo que había trampa. En realidad la moneda era de oro. Él la había bañado en plata y cuando la calentó desapareció la plata y apareció. También terminó mal Sendivogius. Tras descubrirse el engaño, también a él le cortaron la cabeza. O sea que murieron los tres. Los polvos no eran mágicos, pero sin embargo desataron la codicia de aquellos que los poseían y condujeron a crímenes. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra filosofal, de la piedra de toque, de la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Desde luego nadie la consiguió. Era aquella sociedad que hasta se mataba por conseguir específicos que o bien convertían los metales en oro, o bien devolvían al oficiante la juventud, el vigor, o lo alejaban de la muerte. Yo creo que no está mal la búsqueda de la piedra filosofal. Pero los buenos alquimistas saben, como hemos dicho el otro día, que esta es una pequeña alegoría. Lo que hay que convertir no es el plomo en oro,
El objeto no es la fácil riqueza, la riqueza sin esfuerzo, sino que por el contrario, lo que se es un camino lleno de dificultades, al cabo del cual se sale mejor de lo que se entró, y a veces se sale ingeniero electrónico. La verdadera transformación, la verdadera transmutación, dicen los alquimistas, ocurre en el oficiante, en el alquimista, y lo que se recupera es la potencia, y el elixir, si es que existe, es el elixir de la sabiduría, de la serenidad, de la benevolencia, de la inteligencia. Pero claro, no es fácil comprender esto, y los alquimistas dicen que solo se comprende después de haber andado toda una vida renegando con los matanobres. Entre nosotros también se busca, y a veces sin saber que se la piedra y el elixir. Y se la busca por dos caminos distintos. Algunos buscan el camino fácil del elixir que los convierta en ricos y famosos. Y otros eligen el camino difícil, el camino de lidiar con el horno alquímico día y noche, noche y día, para obtener finalmente una transformación del propio aspecto, para convertirse en una persona más inteligente, más espiritual o más bondadosa. Y los métodos, desde luego, no son quizá los de la alquimia, pero creo que existen estos dos caminos posibles para alguien que quiere hacer algo mejor con su persona. El camino fácil y el camino difícil. Yo quiero dedicar esta charla quiero referirme, antes que dedicar, no sé si dedicar después de todo, que dedica acaso usted, ¿no? Pero cuando yo leí esta historia por primera vez, descubrí que estaba allí otra alegoría. Sendivogius empieza con la falsa transformación de una moneda que era de oro, fingía que era de plata y otra vez la convierte en oro. Hay algo noble, sin embargo, en este engaño, que es que la moneda era primero de oro. No sé por qué me gusta eso. Y pensé, cuando leí la historia por primera vez, en esa clase de mujeres, especialmente, que siendo un poco más feas, que siendo inteligentes se fingen un poco más tontas, que siendo bondadosas se fingen un poco más malas. Es decir, son en realidad hermosas, buenas y geniales, pero a lo mejor por discreción o quizá por perversidad se fingen un poco peores. Y en algún momento, para completar, para ser más perfecta la seducción, se sueltan el pelo, se sacan el pullover grueso, se sacan los anteojos, apagan la televisión y nos entregan un poco de su alma y de su cuerpo y se revelan como lo que son. Y está muy bien eso. Es una buena metáfora esa de la que parece una moneda de plata, pero que en realidad no es de plata, era un engaño, la moneda era de oro. No la mentira de fingirse mejor de lo que no es, sino también la mentira, la extraordinaria mentira de fingir lo que es, pero con la secreta intención de producir un posterior reconocimiento, una anagnórisis, allí donde lo que parecía de plata era en verdad de oro. Una estafa, me dijo usted un día que dignifica. Y escribí yo un pequeño cuento al respecto, que creo que se llama Elogios Insuficientes, o algo por el estilo. Está mal ir un poco a menos, para que crean, digo, que lo hagan los que son de oro, yo que soy de anchoa, no tengo nada que decir, pero el que es de oro, que haga creer que es de plata, está muy bien. Así que
Yo me adelanto ahora sí a dedicar esta charla a las personas que parecen de plata, parecen muy buenas y en cambio son extraordinarias. Hay una injuria en el elogio cuando a alguien le decimos sos de plata y resulta que es de oro. Y ahí debe haber muchas personas para quienes nuestros halagos son, sin que lo sepamos, una injuria. Así que les dedicamos a esta gente esta charla que no es muy interesante, pero que contiene, me parece, una alegoría que es más que no es que yo la haya inventado, está ahí. Está ahí. ¿Le gustó o no? Muchísimo. ¿Usted tiene alguna dedicatoria particular así para cumplir con su favorecedor? Sí, yo discúlpeme si me le adelanté. No, me gustó pero mucho. es una historia dedicatoria que yo até con algunas ideas que tenía acerca de cierta gente. Bueno, yo voy a dedicar esto, Alejandro. Usted hablaba del camino fácil y el camino difícil, ¿no? Y recuerde que dicen los evangelios que Dios es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición. Claro. Y que estrecho es el camino y dificultosa la puerta que lleva a la salvación. Entonces, porque estamos de ese lado, nosotros les quiero dedicar, ni más ni menos que, bueno, el que pronunció esas palabras, que es el Cristo, a Aquiles, que también eligió el camino difícil. Exactamente, le ofrecieron los dos destinos y eligió la vía corta pero gloriosa. Y ya nombrado aquí a Chopin como una de esas personas que nosotros dignificamos por haber elegido el camino difícil, hacerlo complejo, ir en busca de más. Y en este sentido lo atamos con lo que hablaba usted al inicio. Por ese camino que va el conocimiento y es por ese camino que va el placer, al menos el placer que dignifica al hombre que no es el hombre más, diría Ortega, ¿no? Ese hombre que es el hombre de selección. Señores, vamos a escuchar, no Falsa Moneda, que escuchamos muchas veces este año porque nos gusta mucho por distintas intérpretes, por Lolita y por Imperio Argentina en realidad. Pero sí podemos escuchar algo mucho peor, que es Moneda Falsa, una canción que yo me atreví a componer. Es una canción breve, ya que tenía un objetivo teatral, que se cumplía al minuto y medio. Van a cantar esta canción, acompañadas por Federico Mizrahi, nuestras queridas Karina Biorlegui y Ruth Ataguine. Moneda Falsa se llama, y empieza en este mismo.